Muy bien. Sí. Comenzamos entonces, Jorge, le damos la bienvenida a todos los participantes a esta actividad de la revista de Puño y Letra aquí desde Rosario, por Santa Fe y para el país, y en este caso en la nueva época de tecnología digital para todo el mundo. Vamos a presentar en esta serie de conferencias que la anterior fue justamente aquella que tuvo que ver en el momento que el gobierno nacional quiso tomar manos de los recursos naturales a través de una de las empresas tan importantes que ha entrado en quiebra como es Vicentín. Aquella actividad que inauguramos nuestra publicación digital la realizamos con la participación de Jorge Elizondo, María Elena Casela y la diputada provincial por el Partido Justicialista aquí en Santa Fe, Matilde Bruera. En esta oportunidad vamos a presentar a Jorge Eduardo Rulli. Nuestro disertante de hoy es un hombre marcado por el momento político que le tocó vivir al pueblo argentino allá por la década del 50, luego del golpe militar que derrocara el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en septiembre del año 1955. Su accionar político, militando en la resistencia peronista, fue uno de los creadores, junto a Enver Elkaldi, de la Fuerza Armada Peronista. Jorge Rulli es un hombre de consulta de muchos procesos políticos en el mundo. Aprendió de la Revolución Argelina las mejores experiencias para la organización de la actividad de los militantes revolucionarios, y que justamente toda esa experiencia fue enriquecida y llevada adelante en toda esta época donde la democracia estuvo ausente en nuestro país o disfrazada con el peronismo proscripto en la mayoría de las elecciones y alternancia de gobiernos civiles, títeres y gobiernos militares. Así que te damos la bienvenida, Jorge, para hablar sobre el tema que hemos elegido hoy, siguiendo con los recursos naturales, haciendo hincapié en lo que se conoce también como soberanía alimentaria en nuestro país. Desgraciadamente, esa toma de dominio de esta gran empresa cerealera de nuestra provincia, como fue Vicentín, se dio marcha atrás a nivel de los decretos del gobierno nacional, pero bueno, es algo que está permanente y que justamente nosotros dentro del Movimiento Nacional de Justicialismo tenemos tan presente desde la Constitución de 1949, borrada de un plumazo como fue por el decreto de la Revolución Fusiladora del 55-56. Así que estamos entonces con el título El modelo de los agronegocios y las nuevas gobernanzas a abordar por este compañero Jorge Rulli. Así que te damos la bienvenida y el comienzo de la charla, Jorge. Bueno, buenas tardes. Gracias, Rosy. Agradezco a los compañeros de Puño y Letra y bueno, y a todos los asistentes. El tema, yo creo que lo anticipó, el tema de los agronegocios es una oscura trama que se desarrolló a espaldas del pueblo argentino y a espaldas de la democracia allá por los años 90. Yo, luego de 40 años de denunciarlo, de numerosas conferencias como esta que estamos llevando adelante ahora, estoy persuadido que el agronegocio fue una de las consecuencias de la dictadura militar. Nos informamos que al búnker de Luder, allá por el año 83, el programa agrario del Partido Justicialista llegó por teletipo desde las oficinas de Monsanto. Y pienso que es probable que haya ocurrido lo mismo en las oficinas de Alfonsín, ya que si bien ganó Alfonsín, la producción industrial de soja de la Argentina comienza con el gobierno de Alfonsín. Es una soja convencional, hagamos la diferencia,
y alcanza, cuando cae Alfonsín, después de la crisis, alcanza el 1,5 millones de hectáreas. ¿Qué pasaba? En el mundo habían ocurrido grandes cambios y Irlanda y otros países eran capaces de proveer de carne a Europa. Lo que necesitaban era forraje. Sobre todo necesitaban proteínas, porque el fenómeno de la niña había alejado los cardúmenes de anchoita, los cardúmenes de anchoita con la que se hacía el alimento balanceado, harina de pescado, se habían alejado de las costas de Europa. Entonces, la Argentina es el proveedor de proteína de proteína vegetal que se decide en ese momento. Pero el gran cambio se va a producir en los años 90. De esto ya hemos hablado muchas veces. Menem no tiene un programa propio, está improvisando, viene respaldado no solamente por los montoneros, sino también por Bungibors, porque detrás de él se estaban dirimiendo en la justicia las devoluciones del dinero del secuestro de Bor. Entonces, el diálogo con los Bungibor le permite que en un momento dado un personaje muy extraordinario, nacido en Luxemburgo, que se llamó Mario Hirsch, y que había cambiado la estrategia de la empresa, convirtiéndola de una empresa granaria, la convirtió en una enorme empresa de alimentos industrializados, luego de comprar molinos y comprar la aceitera, que le permitió envasar y llenarlos y producir una cantidad de alimentos para el mercado interno. El diálogo con Mario Hirsch lo persuade a Menem de que encontró un camino que le parece válido y de esa manera requiere 2 ministerios para ejecutivos de Bungibors. Ustedes recordarán. Y allí se marca, entonces, se mezcla la política de lo que en ese momento se suponía era el peronismo, definitivamente con las corporaciones. El cambio va a ser muy, muy profundo y gradual, por supuesto, pero la Argentina se reconfiguró. Yo trato de sintetizarlo diciendo que el paradigma que había guiado la Argentina hasta ese momento, incluso bajo las dictaduras militares, era un paradigma de calidad. A partir de ese momento lo que va a imperar es un paradigma de cantidad. O sea, la Argentina se constituye como un país agroexportador de commodities. ¿Qué son las commodities? Las commodities son mercancías que no tienen un valor agregado notable. La Argentina deja de ser un productor de la mejor carne del mundo, el mejor trigo del mundo, el mejor maíz, un vino de muy buena calidad, etcétera, etcétera, aceitunas de la mejor calidad, para convertirse en un país que produce commodities, forrajes, o sea, piensos para los ganados del mundo. Y por supuesto, no es solamente la soja. Vamos a ver cómo gradualmente este paradigma va logrando que todas las producciones argentinas privilegien la cantidad y vayan perdiendo la calidad que tenían, todas. Desde el trigo, el maíz, el girasol, el vino, todo va a ser gradualmente depreciado y la Argentina cada vez más va a depender de la sojización. En realidad, siempre se atribuye a Felipe Solá la aprobación como un hecho determinante, la aprobación de la soja transgénica, que en realidad se le llamó la soja RR, Roundup
soya Roundup Resistance, o sea, una soja resistente a Roundup, que era el herbicida estrella de Monsanto en ese momento. Pero es importante explicar que en realidad la aprobación comercial de la soja RR fue un hecho dentro de un paquete tecnológico que incluía muchas otras cosas. Incluía la habilitación de nuevos agrotóxicos, el invento de los pools de siembra, un nuevo management empresarial para conducir las producciones agrarias, la siembra directa y además también producciones ecológicas para abastecer un mercado reducido y quizá para permitir decir que la Argentina no solamente producía commodities. En los años 90 se aprueban las certificaciones para agricultura orgánica. En aquel entonces la agricultura se llamaba agricultura ecológica, orgánica o biodinámica. Se establecen las pautas de cómo se comercializan a través de empresas privadas que van a certificar a cambio del 10% del valor de estas producciones. Todo eso se hace en los años 90 para productos vegetales y cárnicos, antes de la aprobación de la soja RR. Tengo la información real de parte de los altos funcionarios de que la única institución del campo, la única institución rural que por escrito le expresó al gobierno en aquel entonces su disconformidad con la aprobación de la soja transgénica fue la Sociedad Rural Argentina. Y esto inmediatamente convoca una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la oligarquía se negó? ¿Por qué la oligarquía rechazó la soja transgénica? Porque el plan de la oligarquía vacuna era otro. La difusión, la extensión de la soja transgénica va a traer como consecuencia un reemplazo de la clase dominante rural, un absoluto reemplazo. Una nueva plutocracia se erige como dueña de los destinos rurales de la Argentina. De esto se habla muy poco, porque las complicidades son enormes y porque no podemos identificar a esta plutocracia como clase dominante por el grado de consenso con que cuenta. ¿Se entiende? Una clase dirigente se convierte en dominante cuando existe alguna rebeldía, cuando hay quienes la contestan. Esta clase dirigente no tiene contestación. Cuando Graciela Fernández Meijide lo convoca a Gustavo Grobocopatel, lo convoca como folclorista. Cuando el Chino Navarro cuando el diario dice que Chino Navarro conversó largamente con Gustavo Grobocopatel, y lo podría decir con Midling, lo podría decir con Wertheim, se supone que son compañeros. Cuando los campesinos de izquierda de Santiago del Estero hablan de Grobocopatel, hablan del compañero Grobocopatel. Pero yo les recuerdo una cosa: cuando Perón en los años 50 le rompe el espinazo a una familia de la más alta oligarquía, de apellidos vascos y origen histórico prolongado en la Argentina, de origen patricio, va a expropiar el casco y la estancia de los Pereira Iraola, cerca de La Plata. Ustedes conocerán el caso. Son exactamente 10.200 hectáreas.
Ese era el poder de los Pereira Iraola. Eduardo Erstein, solamente Eduardo Erstein, a través de Cresud, de su empresa Cresud, tiene 1 millón de hectáreas de soja en la Argentina. Hugo Sigman tiene muchísimo más que 1 millón, muchísimo más. Probablemente tenga 2 o 3 millones. Y así podemos hablar de los Huertain, de los Midling, de los Grobo Copatel, etc. En este caso, no son familias patricias. El abuelo de Grobo Copatel cargaba bolsas en Carlos Casares y nunca llegó a hablar bien el español. Estamos hablando de una clase de reciente inmigración en la Argentina. Este cambio terrible no puede haber pasado inadvertido para los intelectuales argentinos de no haber habido una enorme complicidad. Uno se pregunta cómo a lo largo de 30 años esta nueva clase rural, que no son patrones terratenientes, como dice la Universidad de San Martín, no es el patrón terrateniente, sino empresarios transnacionales con intensas relaciones con los exportadores y con los mercados globales. Uno se pregunta cómo es posible que la reconfiguración de la Argentina haya pasado inadvertida y tenga el consenso suficiente para no haberse convertido en clase dominante. Es raro. Esto habla de la banalización del pensamiento en la Argentina y de una profunda complicidad. La Argentina va a incorporar 1,5 millones de hectáreas de soja transgénica por año, hasta superar actualmente las 30 millones de hectáreas. A consecuencia de esto, el campo va a quedar despoblado y los conurbanos de miseria se van a multiplicar a lo largo de toda la Argentina, en todas las grandes capitales, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Resistencia, en cada capital de provincia existen los conurbanos de pobreza. Y en ellos existe el mismo tipo de líder, como en los años 90 fuera Julio, ¿cómo se llama? Juan. Bueno, a veces me dan los nombres. Pero en cada zona conurbana existen líderes que imponen su autoridad, líderes piqueteros, líderes sociales, que manejan el asistencialismo, que venden las casillas para los pobres, que determinan la finalidad y la aplicación de los planes, etc. Y esto se va a convertir en una norma en todo el país a lo largo de los últimos 30 años. Insisto, es difícil comprender cómo esto puede haber pasado inadvertido. El gran descubrimiento de la Argentina fueron los pools de siembra. ¿Qué es un pool de siembra? Es un equipo que se constituye, un equipo técnico, y que le propone a muchos productores medios o pequeños unir los campos para comprar los insumos de una manera común, usar maquinaria común y comprar semilla y manejarla a través del mismo equipo técnico. Este va a ser uno de los hallazgos de la nueva tecnología, de lo que llamamos la agrobiotecnología. La red de chacras que existía desaparece y hasta se caen muchos de los planes sociales que existían
en la antigua Secretaría de Ganadería, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, porque muchos de esos planes sociales asistían a minifundistas de 1 o 2 hectáreas que van a entregar, que van a sumar sus minifundios a los nuevos pools de siembra. Cuando el pool de siembra llega a tener 5.000 o 10.000 hectáreas, comienza la aplicación de las nuevas normas de la agricultura industrial y la siembra de soja. En el campo argentino basta recorrerlo para darse cuenta que han desaparecido las casonas de los abuelos. Se han sacado las casonas hasta los cimientos para poder ganar unos metros más de soja. Es raro encontrar una palmera. Siempre una palmera nos demostraba que había habido una familia rural que allí vivía. Se han sacado las grandes arboledas en todas partes para ganar terreno para la soja. Se ha deforestado masivamente el monte nativo y por eso las inundaciones, por eso en la provincia del Chaco las inundaciones suceden a las grandes sequías y viceversa, porque se han secado los humedales y se han deforestado los montes nativos y los bosques de una manera terrible. Se ha devastado el territorio por la ansiedad de ganar terreno para la producción de soja transgénica. Por supuesto que en 25 años de avaricia no se tomaron muchas de las medidas que Monsanto proponía, que era salvaguardar espacios de vida silvestre, salvaguardar espacios de otro tipo de soja, para posibilitar que no hubiera un acostumbramiento masivo a los nuevos agrotóxicos. No se cumplieron estas prácticas, no se cumplieron para nada. Y lo que tenemos ahora es que cuando se comenzó se usaba 1 litro de glifosato por hectárea, o sea, de Roundup, y ahora se están usando 12 o 18 y no se da abasto para contener la maleza. Quiero señalar entonces cuál es el uso que se le daba al Roundup. El Roundup mata todas las malezas que compiten con la soja, pero permite que la soja sobreviva. Entonces se hacía una pasada de glifosato preemergente, o sea, junto con la siembra de la semilla se ponía glifosato. Cuando la semilla comenzaba a nacer, a dar una plántula, el terreno ya estaba libre de malezas que pudieran competir. A los 15 días, cuando la maleza se reponía, se daba otra pasada de glifosato. Y con eso bastaba. En ese momento con eso bastaba, porque luego el crecimiento del sojal condenaba a la sombra, condenaba por darle sombra a las malezas y las contenía. Hoy eso es imposible. Hay que dar muchos más baños y además muchas malezas de una manera se han acostumbrado al glifosato. Digamos, en una comparación torpe, pero que facilita el entendimiento de esto, es como el antibiótico con las bacterias. Siempre entre millones de bacterias o miles de bacterias, de miles de millones de bacterias que mueren, siempre hay alguna que nació con una mutación, la de resistir al antibiótico. Bueno, justamente esa es la que se va a reproducir. Por eso, cada tanto tiempo, los científicos tienen que reemplazar los antibióticos por otros más fuertes. En el caso del herbicida,
ha pasado algo parecido. Basta que algunas plantas hayan nacido con la propiedad de tener mayor resistencia, para que luego, de muertas las otras, ellas se reproduzcan. Y entonces tenemos hoy resistencia en una docena de malezas como la rama negra y otras, que vuelven loco al productor, porque lo obligan a gastar en insumos, lo obligan a gastar en tantos insumos que se le hace antieconómica la producción. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? A ver, ¿me ayudas? Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora? Yo les recuerdo, en el invierno, los campos argentinos, cuando uno viaja por las rutas, ve que los campos están de color marrón. No había ninguna hierba en los campos. A ellos se les llamaba barbecho químico, porque lo que había quedado después de la cosecha del poroto de soja era mucho poroto guacho que se caía de la máquina y que volvía a nacer. Entonces, en el invierno había maleza y había soja guacha. No se la podía matar con el glifosato porque la soja transgénica es resistente al glifosato. Entonces, bajo la idea de que había que exterminar en invierno toda vida vegetal hasta la nueva siembra, no sé a quién se le ocurrió esto, pero se consideró que era lo que había que hacer, se echaba 2,4-D, un veneno terrible que permitía matar la soja resistente a Roundup y todo tipo de malezas. Bueno, el 2,4-D es un veneno que mata a la microvida del suelo y también las lombrices, lo cual afecta irremediablemente la vida del suelo, le impide reponerse. Bueno, ahora, dado que es antieconómico el uso del Roundup, se está usando 2,4-D. Ustedes pueden escuchar, aunque sean urbanos, aunque desconozcan mucho de la vida rural, pueden escuchar Radio Mitre, la publicidad de Radio Mitre que habla del 2,4-D. Y dice, puede ser empleado hasta una semana antes de colocar el poroto de soja en la tierra. O sea, lo están usando como preemergente. Y lo peor es que en los últimos tiempos las empresas de agrotóxicos están publicitando un 2,4-D sin olor, inodoro. Pensemos que no tiene ninguna posibilidad el ser humano que lo toma, que tiene una ingesta por accidente, de salvarse, porque no tiene antídoto el 2,4-D. El marbete del 2,4-D dice que en caso de ingesta accidental, uno debería llenarse la boca de tierra y tratar de tragarla, como para lavarse por dentro, tratar de arrastrar algo del veneno. No tiene antídoto. Estamos ahora produciendo un 2,4-D sin olor. O sea, no hay manera de precaverse de las nuevas fumigaciones porque no tienen olor. Esto me parece absolutamente criminal. Sin embargo, es público y no está siendo cuestionado. La Argentina es otra. A través de los últimos 25 años todo ha cambiado. En los primeros años, después de la crisis, de la enorme crisis del 2001, de noviembre del 2001, las instituciones argentinas comenzaron
atender comedores y merenderos donde a la gente se le daban guisos de porotos de soja. Quiero aclarar que la soja tiene algo que se llama isoflavonas y que el cuerpo humano reconoce como hormonas femeninas. A los niños de Cáritas que comían guisos de soja comenzaron a aparecerle mamas, y a las niñas se le acercó, se le adelantó la menarca. Por consejo de los propios médicos, tuvieron que cambiar la dieta. Pero la soja fue gradualmente aprobada por los funcionarios argentinos a lo largo de todos los últimos gobiernos como una materia prima aceptable para rebajar muchas producciones a la vez que disminuir los costos. Entonces, tenemos un porcentaje de soja transgénica en los salamines que comemos, en las medialunas, en las galletitas, en los jugos de fruta, en todo aquello que dice tiene fibra vegetal es soja. Todo aquello que dice tiene otras harinas que no son de trigo, son harinas de soja. La Argentina no es la misma que era. Con cierta razón hoy nos centramos en las problemáticas de género y en la diversidad de género, ¿se entiende? Es una de nuestras principales preocupaciones. Es también el fruto de cómo se condicionó a la Argentina en las producciones de piensos para los mercados globales, léase China. Los zapatistas dicen que el capitalismo se reinventa constantemente y ellos dicen que la imagen que podría suponer que tiene el capitalismo es algo parecido a una hidra. Una hidra es un animal fantástico inventado por los griegos que tenía cuerpo de perro y numerosas cabezas, con un cuello prolongado como el de una serpiente. Bueno, ellos dicen que la quinta cabeza del capitalismo es el agronegocio. Y la consecuencia es el vaciamiento de los territorios de campesinos y familias rurales, la concentración de la propiedad de la tierra y que la gente urbanizada aceleradamente va a cambiar su comida por comida chatarra. O sea, esto no lo descubrió un argentino, esto está ocurriendo en todo el mundo. Uno vale preguntarse por qué los argentinos no descubrimos que la comida chatarra que hoy tenemos es la consecuencia natural de la instalación de los agronegocios en la Argentina, que ahora gustan llamar agroindustria. Pensemos que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se convirtió en un momento dado y sin mayores explicaciones el Ministerio de Agroindustria. Nadie cuestionó esto. Cuando digo nadie, quizá exceptúa al grupo de reflexión rural, que trabajamos durante 25 años hasta que sus dirigentes fueron muriendo de ancianos o se fueron del país. Pero debo decir que la Argentina nos dio la espalda hasta que el grupo de reflexión rural terminó. 25 años denunciando, haciendo pegatinas, hablando con los funcionarios. Me acuerdo una vez que hablamos con un funcionario muy alto, era funcionario de Federación Agraria y presidente del INTA. Le dijimos, estamos proponiendo una ley de arrendamientos, una ley de suelos, porque si yo alquilo un departamento en la ciudad, me sacan fotos y tengo que devolverlo cuando me voy.
de la misma manera que lo encontré. No puedo devolverlo despintado o con el lavabo o el bidé roto. No puedo, no me dejan. ¿Por qué cuando yo arriendo el campo lo puedo devolver sin fósforo, sin potasio y sin materia orgánica? Nos dijo, si nosotros aprobáramos esa ley que ustedes proponen, se acabó el sistema de arrendamiento en la Argentina. Y si se acabara el sistema de arrendamiento que conocemos, se acabaría el modelo de los agronegocios. Gustavo Grobocopatel dijo en aquellos años, el empresario capitalista que en una época de capitales líquidos como la que vivimos, fijara su capital en la compra de campos, sería un insensato cuando podemos arrendar y usar el campo de otros. Dijo usar, podría haber dicho usar y abusar del campo de otros. ¿Se entiende? En algún momento Gustavo Grobocopatel dijo, yo soy el más grande sin tierras de la Argentina. ¿Qué tal? Dominaba 600 o 700 mil hectáreas. Un momento decisivo en esta historia que se tramó a espaldas del pueblo argentino fue la llamada crisis del campo. Hay algo terrible que siempre ocurrió y que nosotros damos por normal. Le cobramos retenciones al campo, pero no nos preguntamos qué son las retenciones. Son derechos de exportación. ¿Por qué las paga el productor y no el exportador? ¿Por qué el acopiador, cuando le compra el grano de soja al sojero, le descuenta las exportaciones? ¿Por qué? Yo se lo pregunté a los sojeros. Les dije, ¿por qué ustedes reclaman al gobierno que le quiten las exportaciones cuando lo que tendrían que reclamar es que se las cobren al exportador? En ese momento el sojero me dijo, porque prefiero luchar contra Cristina y no contra Cargill. Cristina pasa, pero con Cargill voy a tener que seguir negociando. Grave, ¿eh? Muy grave. Habla de un liderazgo rural al que nunca pudimos desmontar. Pero bueno, esta es la realidad y es peor todavía porque el Estado le permite al acopiador retener el dinero de las retenciones, el acopiador lo junta y luego se lo devuelve al Estado. O sea, el acopiador tiene el derecho de retener a nombre del Estado el derecho a la exportación. En el año 2009-2010, gracias a otra ventaja que tiene el acopiador exportador, que se llama compras anticipadas, el campo argentino tenía casi una cosecha entera de compra anticipada. Incluso campos de soja que no se habían sembrado todavía ya estaban vendidos, ya estaban comprometidos con el acopiador, que suele ser el socio o suele ser el amigo directo del exportador. Cuando el gobierno en el 2010 eleva las retenciones, ustedes recuerdan, hay un gran escándalo y muchos de estos piqueteros y líderes del nuevo conurbanismo pobre, como Delía, dicen que estamos en plena revolución luchando por la liberación nacional. Bueno, siempre fue un farabute, pero analicemos esto. En realidad, cuando termina la crisis del campo, Gustavo Grobocopatel va a reconocer que tiene muchas más tierras en Brasil que en la Argentina. ¿Por qué?
Yo estuve en muchos cruces de caminos argentinos donde había 200 o 300 camionetas rurales obstaculizando toda circulación de mercadería. Esto fue muy doloroso para los pueblos y ciudades. Entonces me pregunto, ¿por qué los molinos harineros que fabrican aceite de soja, biodiesel y pellets de soja a lo largo de todo Rosario, del enorme puerto de Rosario, que tiene más de 80 kilómetros de largo, por qué nunca dejaron de trabajar si todos los caminos de la patria estaban cortados? ¿Qué pasó? Los molinos y los puertos siguieron trabajando con los países vecinos, y los grandes ojeros argentinos, no los pequeños, no los medianos, esos que vivían de rentas y pasaban el día en la confitería del pueblo, con ropa de la tienda Cardón, que es el nuevo lujo de los antiguos gauchos que se disfrazan, pero que ya no trabajan. Los grandes ojeros, los dueños de los pools, negociaron con los países vecinos. En países como Bolivia, la cabeza del consorcio debe ser local, debe ser boliviano, pero detrás siempre había un argentino. Lo mismo en Brasil, en Paraguay. Compraron tierras a lo loco y la soja seguía bajando y se seguía procesando. Pero ahí no terminó el negocio. Cuando se acabó la crisis del campo y abandonamos la grieta de entonces, el griterío, el pegarle a una presunta oligarquía de la mesa de enlace dirigida por un tambero, yo me pregunto, ¿cuándo la oligarquía estuvo dirigida por un tambero? Y un tambero re gorila. Era una fiesta darle el micrófono, porque cada vez que le daban un micrófono perdía audiencia. Pero era un pobre tipo. No tenía 1 millón de hectáreas, tenía un tambo. Hay cosas que debían hacernos sospechar que era un circo. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó con esas compras anticipadas? Cuando la soja llegó al acopiador, el acopiador exportador le cobró la nueva retención, la que el gobierno había elevado, pero le devolvieron al gobierno la retención que había habido antes de las nuevas medidas. La diferencia se la embolsaron. Y esto parece que es una práctica que se hace cada vez que hay una suba de retenciones, por la cual nos encontramos con la paradoja de que en la Argentina los que más proponen elevar las retenciones son los exportadores, los acopiadores y exportadores. El diputado nacional Mario Cafiero, junto con Claudio Lozano, que eran diputados nacionales en ese momento, calcularon que algunos grandes ojeros se quedaron con más de 2.000 millones de dólares en esa sola jugada. Uno era Aceiteras Dehesa, según recuerdo. Se determinó que la comisión investigadora se iba a reunir para ver qué se hacía con ellos. No se reunió nunca. Miren si habrá complicidades en todo esto. Y así siguieron pasando los años, pero a partir de ese momento, después de la crisis del campo, lo que va a ser esta plutocracia rural de origen recientemente inmigratorio se transforma en una clase dirigente del Cono Sur, con lo cual se concreta la vieja utopía que algunas corporaciones habían determinado, la de construir la República Unida de la Soja: Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y la Argentina. Y en realidad esto es una práctica
que realmente se comenzó a dar a partir de la llamada crisis del campo en el 2010. ¿Qué pasó con nuestras carnes? Nuestras vacas desaparecieron para reducirse a los corrales de engorde o feedlots. De esa manera se dejó más terreno para la soja. El gobierno subsidió a los corrales de engorde. Aquí en la zona donde yo vivo, la presidente de la sociedad rural que tiene feedlots me reconoció que los subsidios que le dieron prácticamente equiparaba los gastos que tenía de forrajes para sus animales. Había una política de Estado para que el campo quedara para la sojización compulsiva. Y la carne de feedlot se alimentaba contra natura, porque estos animales son herbívoros, y si son herbívoros se supone que tendrían que comer hierbas. Sin embargo, en el corral de engorde comen soja y maíz transgénico. Por supuesto, esta carne que comemos nosotros no es la que se exporta en la cuota Hilton. La carne de la cuota Hilton tiene una serie de medidas restrictivas, como ser el no uso de hormonas, que se suelen aplicar en otras producciones. Y es una carne tan valiosa que es digno de comparar lo que vale en Europa 1 kilo de la carne argentina, asimilándola a lo que vale 1 kilo de los autos de alta gama que tanto nos fascinan. 1 kilo de carne argentina vale más que 1 kilo de un automóvil de alta gama. Lo cual indica que la Argentina es un país rico pero empobrecido. Hoy muchos de los propulsores de los agrotóxicos, hoy estuve justamente criticando a un profesor, Ernesto Crespo, que es profesor de Río de Janeiro y de la Universidad de Moreno, y él dice que la Argentina es un país pobre. O sea que le tenemos que agradecer a la soja porque la Argentina se ha convertido, entre comillas, en un país que abastece al mundo de alimentos. Es sorprendente porque nosotros no producimos alimentos, producimos forraje. Serían alimentos para cerdos. Sin embargo, el común de los argentinos dice que la Argentina produce comida para 400 millones de personas. Este fue un acerto falso que se le ocurrió, supongo que a Gustavo Grobocopatel, o a Midren, o a Wertheim, o a alguno de los grandes dueños de la Argentina. Pero no es verdad. No importa que lo repita el Pollo Sobrero o el Premio Nobel de la Paz o Juan Carr, que son buenas personas pero que no entienden nada de lo rural. La Argentina no produce comida. La Argentina produce piensos, que no es lo mismo. La Argentina no produce comida suficiente para su propia población. Y más de una vez son tantos los tambos que se han cerrado que alguna vez hemos tenido que importar leche del Uruguay. Si los argentinos comieran como se comía en el año 50, no podríamos abastecer de ninguna manera a la población argentina. Me están llegando noticias de cómo algunas organizaciones de izquierda, como el MOCASE en Santiago del Estero, están usurpando campos de pequeños productores. Es la locura de la sojización. Están usurpando campos de prepo con patotas. Lo mismo está pasando en Formosa. Y los minifundistas se quejan, pero ya no tienen puertas a donde golpear, porque la fiebre
de la soja, iba a decir la fiebre del oro, pero es parecida, parece legitimar la apropiación de las tierras ajenas. Y no lo podemos parar, y no lo podemos parar porque este sistema tiene consenso, y tiene consenso cada vez que un despistado se come una milanesita de soja, y cada vez que callamos ante el agronegocio, cada vez que votamos y perdemos la oportunidad de decirle a aquellas personas por las que sufragamos que habría que remover ese sistema, que la Argentina tiene que volver a tener soberanía alimentaria y a producir comida sana y saludable, como logramos impulsar en algunos pequeños municipios, como la ciudad de Gualeguaychú, donde sobra la comida que el municipio produce. Y sobra para todos los nosocomios, para los geriátricos, para las escuelas, sobra la comida sana. Pero son municipios casi urbanos o totalmente urbanos, con muy pequeñas zonas. Pero en esas pequeñas zonas rurales el municipio ha logrado implementar planes de producción y con eso le sobra la comida. Claro, pero era un municipio que luchó contra Botnia, contra las papeleras, y en la época en que luchamos contra la papelera y la forestación de eucaliptus y de pinos, hubo algunos líderes locales que nos atrajeron por su mirada moral. Y recuerdo al director del diario que me llamó y me dijo: estoy con las luchas en el puente, estoy con todas las luchas contra Botnia, pero creo que no es moral que luchemos contra la papelera haciendo monocultivos de soja transgénica. Me dijo: Rulli, ayúdame a cambiar esto, porque para luchar contra Botnia tendríamos que ser mejores que ellos y no iguales. O sea, estos 25 años han estado llenos de experiencias plenas de todo tipo. Mucha gente levantó banderas éticas frente al despoblamiento del campo. Instituciones como el INTA tenían áreas de familia rural que desaparecieron porque no hay más familias rurales. Lo que hay ahora es un movimiento para que no se fumiguen las escuelas rurales. Y a mí me dio mucha vergüenza como ciudadano argentino escuchar al presidente Macri expresar por cadena oficial que no comprendía por qué razón había gente que se negaba a que fumigaran las escuelas con fertilizante. No nos riamos de Macri, porque yo creo que el grueso de la dirigencia política no es capaz de diferenciar un fertilizante de un herbicida o de un plaguicida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa que todos somos modernizantes tardíos, colonizados, menospreciamos la vida rural y consideramos que se vive en la ciudad. Entonces impulsamos en los pueblos a nuestros concejales a que aprueben ¿cómo se llama? No son leyes, son disposiciones que alejen la fumigación del pueblo. Entonces se discute si al fumigador de agrotóxicos se lo aleja 800 o 1000 metros. Porque estamos dando por supuesto que no se vive en el campo, se vive en la ciudad. Somos cómplices. O sea que estamos condenando al que vive en el campo. Y nos alegra que nosotros sobrevivamos porque vivimos dentro del pueblo. Es terrible lo que está pasando, pero habría que reflexionar. Y lo que pasa es que los intelectuales argentinos
se han dedicado a pensar otras cosas, no a pensar en el país. Y no piensan en estos problemas que son los problemas diarios y acuciantes que sufrimos. En fin, a mí me da mucho temor las últimas reuniones de sojeros eminentes que incluso han conformado algunas nuevas asociaciones del campo, de los grandes productores. Me da la impresión que están intentando, y lo han dicho, elevar un nuevo modelo, elevar la Argentina a un nuevo modelo, donde el proyecto sea a la medida de ellos. Esto es grave. En la Argentina solemos decir que el neoliberalismo ha tenido a las derechas, y es verdad, pero en realidad también ha tenido a las izquierdas. El neoliberalismo está en todas partes. Por eso la política es un negocio, para todos o para muchos. Y esto ha gestado lo que se llaman las nuevas gobernanzas globales. El Estado puede cambiar de manos, pero las políticas de Estado permanecen. Fíjense, desde el año 90, la cantidad de gobiernos que pasaron por la Argentina. Sin embargo, nadie le sacó la pata encima al ferrocarril. Nadie cambió todavía el proceso de desmalvinización. Y nadie fue capaz de remover el modelo de los agronegocios. ¿Por qué? Porque son políticas de Estado. Y a esto se le llama la gobernanza. Yo tengo 4 años u 8 y después vienen los otros. Y todos sabemos que cuando hay un propio desgaste, pasamos a darle una oportunidad al otro partido para que se desgaste. Y entonces muchas grietas resultan funcionales al mantenimiento de las nuevas dependencias globales que son las que tenemos con los mercados como China. El problema es que estemos saliendo de las nuevas gobernanzas para entrar en un proyecto inteligente armado por los agronegocios y en combinación con los movimientos sociales que se erigen cada vez más como el centro político de la escena, en reemplazo de la profunda crisis de los partidos políticos y de la ausencia de la clase trabajadora organizada. No en vano están reclamando entrar a la central de los trabajadores argentinos. Los movimientos sociales tienen muchísimo poder y trabajan en connivencia con el agronegocio, digamos con los grandes patrones del agronegocio. Entonces a veces me pregunto hasta dónde el agronegocio y la sojización compulsiva no es complementaria de la agroecología que se practica en pequeños espacios. Pareciera que van a la par. En muchas situaciones son los propios agronegociantes los que respaldan los proyectos de agroecología, que no es lo mismo que la agricultura orgánica que tuvimos. Y no pienso yo que con proyectos de agricultura orgánica o de agroecología podamos cambiar a la Argentina, porque hay mucha gente ingenua que piensa que haciendo crecer la agroecología vamos a modificar la naturaleza de una Argentina donde impera la sojización compulsiva y el despoblamiento del campo. No. La Argentina tiene que volver al sistema que tenía. Cuando yo pienso que lo opuesto al agronegocio es la reforma agraria, me estoy mintiendo y estoy estableciendo una farsa que termina en un disparate como lo que ocurrió en el campo de Echevere. No,
lo que se opone al agronegocio es la Argentina de los policultivos y del ganado con pastoreo racional. Esa Argentina que tuvimos, que tenía la mejor carne del mundo, el mejor trigo, no este trigo transgénico que han aprobado. Solamente en la Argentina tenemos un trigo transgénico. Una locura verdaderamente demencial. La Argentina tiene que volver a tener el mejor girasol, el mejor maíz, el mejor trigo, la mejor carne del mundo, el mejor vino y además una industria sustentable, con una clase trabajadora organizada y con un pueblo capaz de generar sus propios liderazgos. No una vanguardia de clase media progresista que lo manipula. Que el pueblo produzca sus propios líderes. Y este era el convencimiento de la vieja juventud peronista. No estábamos para conducir, estábamos para abrir caminos para que el pueblo se diera sus propios liderazgos. Aquí, entonces, hay un problema de poder que se debatió en los años 70 y los que perdieron volvieron. Y el pensamiento que perdió retornó y se multiplicó. Y ahora es una metástasis en la manipulación del pueblo. Y fíjense que el que cerró convenios con las organizaciones sociales, los convenios más importantes que tercerizaron la pobreza, fue la ministra Stanley, del presidente Macri. El 28% del presupuesto para los planes y la pobreza se entregan a las organizaciones sociales en beneficio de sus gastos administrativos. Millones de planes se manejan, millones de personas entregadas al manejo de las organizaciones sociales. Generalmente el último orejón del tarro, el puntero, que tiene 200, 250 planes, le quita 1.000 pesos a cada planero para hacerse un buen sueldo. No lo vemos, no queremos verlo, no queremos cambiar la Argentina, no queremos volver a la Argentina de calidad. Y lo que hacemos son pequeños bolsones de supervivencia, asegurándonos tener verdura orgánica o apelar a nichos donde podamos sobrevivir libres o lejos de los agrotóxicos que bañan a la Argentina. 300 millones de litros que bañan todo el territorio argentino. No hay santuario, pero nosotros nos inventamos un santuario. Nos imaginamos que hay santuarios para sobrevivir, porque hay cosas de las que no se hablan. Y de la nueva clase oligárquica no se habla. El predio ferial de Palermo es de Eduardo Elstein, no sé si lo sabían. El Oltea Alvear, donde se realizaban los fastos de la oligarquía internacional, donde vino Rabindranath Tagore, donde la vieja oligarquía pro-británica disfrutaba de su aristocracia, de sus aristocráticas fiestas, es de Eduardo Elstein. No sé si lo sabían. Todos los hoteles internacionales y los grandes shoppings son de Eduardo Elstein. Pero además, la mayor cantidad de soja es de él. Y si no es de Sigman, el que produce las vacunas, que ha sido amigo de todos los últimos presidentes. No son una clase dominante, lo repito y con esto termino, porque les hemos dado consenso, no los vemos, no queremos verlos. Y hay muchos dirigentes políticos que siguen anatemizando a una oligarquía vacuna que no existe más, hace 50 años que no existe más. Tenemos, en el candelero tenemos un par de apellidos por ahí. Fíjense, ¿con quién se casó Blanca Villegas? La mamá del expresidente.
¿Con quién se casó la Patricia Bullrich? ¿Dónde están los viejos apellidos? Preguntémonos, ¿dónde están los viejos apellidos patricios? Están aprendiendo más rápido que nosotros cómo reubicarse en las fases del nuevo poder. Nosotros no queremos verlo. Es todo un tema. Hemos pasado del patrón terrateniente que vivía en el campo y verdugueaba a los peones al empresario transnacional que no vive en el campo, que vive en Barcelona o que vive en Israel, no importa. Todo se maneja con un telefonito, con equipos técnicos. No queremos verlo, no es el mismo país. No podemos seguir haciendo las mismas cosas porque nos cambiaron la Argentina. Y tendríamos que enfrentar la realidad y cambiar nosotros la Argentina como quisiéramos que sea, no como ellos la han moldeado. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Jorge. Me han preguntado aquí en el chat acerca de si teníamos algunos minutos para preguntas. El tiempo que habíamos previsto es tal cual. Tenemos unos minutos, 5 o 10 minutos, si alguno de los participantes quiere analizar algo o realizarte alguna pregunta. Unos minutitos más podemos seguir en la emisión. No recuerdo quién de los asistentes preguntó. Ahí te leo algunos de los mensajes. Impecable de parte del Rototruño, Mariano Vázquez, claridad meridiana. Gracias, Jorge, por tu lucha por la patria. Es decir, todos los elementos que has brindado recién, muchos elementos importantes que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con nuestro pueblo, el gran convidado de piedra, como hemos visto, con la responsabilidad de los dirigentes, de los distintos partidos. Ha sido muy claro. Vamos a ver si el compañero que quería hacer la pregunta está enganchado en la conferencia. Y bueno, Juan Manuel, estoy leyendo. Si tenés, ahí es una inspiración, dice, muchas gracias. Bueno, abrimos los micrófonos de algunos de los participantes para lo que quiera expresar. Sí, ¿se escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo es tu nombre, Juan Manuel? Bien. Juan Milanesio, de Córdoba. Adelante con lo que querías decir. Sí, bueno, primero, por supuesto, muchas gracias, señor Rulli. Como le decía, es una inspiración y un ejemplo para todos los que venimos atrás generacionalmente y bueno, ojalá hubiera más gente que lo escuche. Le quería hacer un par de preguntas. Por un lado, usted menciona siempre el tema de la República Unida de la Soja. ¿Por qué cree que del lado uruguayo no se ha sido tan, digamos, no se agarra el borde del camino, no se han tirado casas como si no se ha perdido tanto la vida rural como si ha sido la voracidad del lado argentino? Y segundo, la otra pregunta que le quería hacer es, usted siempre menciona también el tema de que hay que acompañar el nacimiento de líderes populares que vengan de clases populares. ¿Y cómo considera usted que se puede hacer eso cuando en simultáneo también usted menciona que encuentra este adormecimiento por efecto de los movimientos sociales que tienen a la gente en esa especie de limbo, ¿no? Bueno, justamente Oscar Alvarado, que fue uno de los grandes sojeros de la Argentina, es íntimo amigo de Pepe Mujica. Yo estuve preso en la cárcel de Punta Carretas con él, lo conozco, me ha llamado por teléfono. Hace poco me llamó para preguntarme cómo estaba yo. Yo tenía una metástasis en ese momento y me llamó porque estaba sufriendo quimioterapia. El Pepe Mujica. Bueno, pero es un tema difícil de hablar con la dirigencia tupamara, este tema de la soja, porque ellos comparten, quizá por su origen marxista, comparten esto. El Pepe Mujica
dijo al pequeño productor uruguayo que solamente tiene un caballo y un perro, hay que darle la posibilidad de que haga soja en una pequeña escala. Me parece, es un extendido error de las izquierdas el producir, el llevar la industria al campo. Al campo no hay que industrializarlo. Al campo hay que dejarlo desarrollar en lo que tiene de bueno, que es la vida rural y el arraigo. Entonces, Oscar Alvarado es el principal sojero del Uruguay, pero en un país que tiene una mejor gestión de la Argentina, que no, digamos, que ha preservado zonas. En la Argentina nosotros hemos descubierto peones en la zona de, a ver si te digo, mira, bueno, ahora se me fue el pueblo, pero descubrimos peones con mochila echando herbicidas bajo los alambrados. Y entonces un compañero le preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué echas herbicida bajo el alambrado cuando aquí no se planta soja? ¿Por qué echas herbicida en la base del molino, en la base del tanque australiano, cuando aquí no se planta soja? Y el peón iletrado respondió, porque hay que exterminar el banco de la biodiversidad. O sea, estaba repitiendo la frase que le dijo un ingeniero agrónomo. Es de una criminalidad ecocida increíble. El pobre hombre estaba exterminando el banco de la biodiversidad. O sea, en la Argentina, la Facultad de Agronomía, los profesores, la cátedra de agronegocios, ha llegado a un grado de ecocidio difícil de imaginar. Y nosotros tenemos ahora, yo a veces le digo a los estudiantes, si son estudiantes de la Facultad de Agronomía, no se dediquen a hacer huertas orgánicas con base en el programa académico. El problema es, si están en la Facultad de Psicología, sí, hagan huertas, pero si están en la Facultad de Agronomía, tienen que cambiar los programas. Porque el chico llega a primer año con preocupaciones ecológicas y sale en quinto año de la facultad convertido en un gran exterminador. ¿Comprende? Entonces a mí me parece que la primera medida para salir de este proceso de colonización sería modificar las facultades de agronomía de todo el país, donde a los chicos le cambiaron la cabeza. Y hoy un agrónomo tiene la cabeza del dueño de una mesa cambiaria de la calle Florida, ¿comprendes? Y no ve la naturaleza por lo que vale, a todo le pone precio. Esto es una locura. Entonces, en la Argentina lo que tenemos es un fuerte movimiento neorrural de chicos jóvenes, incluso algunos de mis hijos, que se van al campo, que luchan contra viento y marea por ocupar una tierra y poner gallinas y hacer huerta orgánica y plantar árboles, y es muy meritorio y no tiene nada que ver con la llamada reforma agraria. Es la gente que está tratando de volver, de constituir matrimonios con hijos con arraigo en el campo y encuentran puras dificultades porque no se los ayuda y tendría que haber planes de colonización. Una vez se lo dije a Solá y me dijo, si no hay nadie que quiera ir a trabajar al campo. Y yo le dije, bueno, hacé la prueba, abrí un registro, te vas a sorprender de la cantidad de gente que se quiere ir al campo. Lo que pasa es que no querés abrir el registro para no enterarte. Porque si te enterás que 150.000 familias se quieren ir al campo, tendrías que tomar alguna disposición en el INTA o en algún lugar. La gente quiere repoblar el territorio, están hartos de vivir en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes capitales, en Córdoba, en Rosario, pero no tienen oportunidad, no hay espacios. Conozco mucha gente que se tuvo que ir del campo porque lo fumigaban y tenían miedo de que se enfermaran sus niños pequeños. No se puede vivir en el campo. ¿Se entiende? Bueno, no sé si respondí, pero... Muy bien,
Jorge, estamos culminando ya el tiempo que teníamos establecido la conferencia. Así que bueno, nos despedimos de la audiencia, me despido de vos también y agradecer por esta participación tan importante en todos los temas que has abordado y bueno, la colaboración de la revista. Y bueno, quedaremos dentro de lo que es el ciclo nuestro de charlas para una segunda oportunidad seguramente, alternando con otros temas, pero te volveremos a invitar para seguir de cerca estos temas y también, como han expresado, creo que por ahí había alguna pregunta también formulada. Pero bueno, los invito a difundir esta actividad, ha quedado grabado ya en el canal de YouTube, tal cual así será difundida. Y bueno, te invitamos también en lo posible, tantos como los participantes que quieran colaborar o plantear cuestiones, a escribir al mail de la revista, lo que consideren tratar de hacer una colaboración en lo obviamente ideológico o en la escritura para publicar notas en nuestra revista digital. Así que bueno, nos despedimos con esto. Jorge, si querías agregar algo más. Sí, Rosy, bueno, yo agradezco mucho la presencia y las preguntas que no se pudieron formular aquí, yo las puedo contestar por escrito. Muy bien. Yo recomendaría por lo menos algunos conceptos que son a veces de difícil comprensión para la gente muy urbanizada, volver a escucharlos antes de criticarme. Muchas veces me critican y yo lo que respondo es, por favor, léeme de nuevo, porque creo que estamos de acuerdo. A veces hay que volver a escuchar para entender qué ha querido uno decir. Pero lo mejor es que podamos contestar por escrito cualquier inquietud entonces. Y inclusive yo lo voy a publicar en Trinchera, así que también por ahí podemos contestar. Bueno, maravilloso entonces, muchas gracias por tu recomendación y tal es así como lo has dicho, una relectura para una mejor comprensión y ahí surgirán nuevas iniciativas. Muchas gracias por la participación a todos. Nos vemos en un próximo encuentro.